Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a concluir con el tema de músculo esquelético. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido y vamos a ver una clasificación que nos ayude un poco a poder tener una fractura y lograr clasificarla hasta el punto de que podamos reducir un poco demasiada explicación, porque desde el momento en que decimos qué tipo es, ya se sabe cuáles son pronósticos, complicaciones, etcétera. Bueno, si queremos clasificar las fracturas o los traumatismos de hueso, se clasifican según su etiología, según su mecanismo de producción, según su grado de exposición, según el patrón de interrupción o según su estabilidad. Según su etiología serían si son fracturas habituales, por insuficiencia, por fatiga o estrés. ¿Qué significa habituales? Las que todos presentamos con un trauma, ya sea directo o indirecto. Por insuficiencia o patológicas son aquellas que se presentan con movimientos espontáneos o con golpes tan sencillos y simples que no deberían de generar una fractura, pero la generan. La otra, por fatiga o estrés, son aquellas que ocurren por movimientos repetitivos que nosotros realizamos día a día o semana a semana y que nos producen un traumatismo. Estas son más frecuentes en los deportistas. Según el mecanismo de producción, es cuando es un trauma que es directo o es indirecto. Directo es, por ejemplo, reciben un impacto con una moto, con una bicicleta, etc. Indirecto es aquellos que reciben involuntariamente. Por ejemplo, ustedes van corriendo y en lo que corren su pie se queda trabado en un hueco y al quedar trabado rotan y van a caer. La rotación en sí misma va a provocar un impacto en el hueso y no tanto la caída en sí misma. Entonces, estos mecanismos indirectos pueden ser por tracción, por compresión, por flexión, por cizallamiento o por torsión. Por ejemplo, cuando jamaquean a un niño, el jamaqueo del niño puede provocar una fractura por tracción. Por torsión, cuando están rotando a alguien, a una persona, eso puede generar también otra lesión. Por cizallamiento, las lesiones por cizallamiento son por un volcamiento, por ejemplo. ¿Verdad? El moverse dentro del automóvil puede provocar una fractura de ese tipo. Según el grado de exposición, si está abierta o cerrada, si compromete la piel o no la compromete. Según el patrón de interrupción, eso ya lo vimos, si es completa e incompleta. Por ejemplo, hoy lo vamos a ver un poquito más, si está completamente la fractura o está parcialmente la fractura. Estas grados de exposiciones en los adultos tienden a ser, este grado de interrupción tiende a ser en los adultos completa. Las incompletas tienden a ser en los niños. Por eso el comportamiento de una fractura en un adulto es diferente al de un niño. Según su estabilidad, sí, ya lo vimos. Hablamos que las fracturas estables fueron la transversa y la fractura oblicua. Y las inestables son aquellas fracturas en espiral o con minuta. Entonces, como ven, todo tiene un esquema y se puede clasificar en este diagrama. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las fracturas en niños, para ver las fracturas que hasta cierto punto son incompletas y que dependiendo de la experiencia del médico tratante, puede hacerlas completas o no hacerlas completas. Por ejemplo, hay una fractura en los niños que se llama fractura en tallo verde. Esta fractura en tallo verde es cuando una cortical del hueso se fractura y la otra no. Algunos especialistas dicen que al colocarle el yeso se debe fracturar la otra cortical. Otros especialistas dicen que no. Entonces ahí depende de la experiencia y el conocimiento. En un rato vamos a ver una imagen de qué se trata de eso.
Entonces, su nombre lo agarra el tallo verte porque es cuando ustedes cortan un tallo verte. Solo se rompe de un lado y el otro queda firme, y romperlo de ese mismo lugar es imposible. Al jalarlo, lo único que va a hacer es que, vamos a usar la palabra, que se desgaja, o sea, se va y se rompe en una parte superior o una parte inferior. La fractura de torus es una fractura de impacto. Es cuando una porción de hueso compacta con otra porción de hueso. Por ejemplo, al caerse y meter las manos, lo que es la epífisis del hueso hace una fuerza contra la diáfisis del hueso. Entonces, la epífisis y la diáfisis se impactan una con otra y eso provoca un estallido. Ese estallido hace que las corticales periféricas se expandan hacia afuera. Y por eso forma el nombre de torus, también como el nudo o el rodete de la caña de bambú, que forma esa imagen. Normalmente es una fractura por estallido. Eso ocurre en los niños. Las otras dos fracturas en los niños, que se vuelven un poco más complicadas, son las fracturas del cartílago de crecimiento, o sea, las fracturas en la epífisis. Es el lugar donde está el núcleo de crecimiento y se le llama así porque de ahí es donde crecen todos los huesos, todos los huesos largos, de ahí crecen, y si se daña el crecimiento se ve enlentecido o anulado y forma acortamientos. Todas estas fracturas son de mucho cuidado porque si no se maneja adecuadamente pues hay una secuela y bastante severa. Las fracturas metafisiarias, el problema de estas fracturas es que son fracturas por arriba de la epífisis y la diáfisis y normalmente provoca angulaciones o rotaciones del fragmento distal. Estas rotaciones pueden llegar a provocar compresión nerviosa o compresión vascular. Y este es el grado de importancia cuando tenemos un tipo de fractura, que las complicaciones pueden ser severas. Aquí tenemos una fractura supracondilia o metafisiaria. Miren, se fracturó, se anguló y se cabalgó, pero en este trayecto hay un nervio el cual se ha estirado o una estructura vascular que pudo haber sido cortada, y esto lo hace extremadamente complejo. El otro hecho es que lograr reducir esta fractura y colocar en posición sin rotación este hueso se vuelve más complicado. Esto es en sala de operaciones. Hay que relajar este músculo por fluoroscopía. A través de un arco en C se va a estar recolocando el hueso hasta que se coloque en un punto fino y se introducirán clavos a través del fragmento distal que introduzcan hacia la región medular del hueso y fijarlo. Si es posible con esto, será suficiente para estabilizarlo. Si no, pues requerirá la colocación de placas, tornillos, o eso va a depender del conocimiento del médico tratante cuál sería la instrumentación más adecuada. Aquí tenemos una fractura de torus. Como les dije, está el epífisis, diáfisis, metáfisis, y aquí hay una fractura que se impactó este hueso proximal con el distal, uno con otro hizo presión, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, y provocó el estallido en la unión de ambos y forman un rodete como este. A veces no son tan fáciles de ver estos rodetes, y eso implica una fractura de torus. Aquí este paciente tiene una fractura de torus, pero tiene una diástasis o incremento del espacio articular radiocubital. Normalmente esto va asociado a ruptura de algunos ligamentos. Esta es más fácil de manejar. Se toman proyecciones AP y lateral, porque en esta proyección no se mira angulación, pero en la lateral se puede ver angulado. Si es un niño y tiene una angulación más de 15 grados, hay que comprimirla hasta reducirla a lo menos al
grado menor posible aceptable, y una vez que está ahí, se maneja como estabilizada, y con el yeso se estabiliza, y también hacemos una compresión lateral para que este hueso se desplace, y pues el posicionamiento del yeso la estabiliza. Esta es una fractura de tallo verde. La fractura de torus en el estallamiento también puede generar una angulación como está generando esta. Y eso es lo que hay que reducir. Esta en tallo verde es cuando se rompe la cortical de arriba y la de abajo está íntegra. Algunos dicen que hay que romper esta, otros dicen que no, que lo importante es la angulación que está formando. Si es menor de 15 grados, lo que se va a hacer es poner un tubo de yeso y permitir que la remodelación ósea se vuelva normal, que eso ocurre en los niños siempre y cuando no sea mayor de 15 grados. Otros refieren que hay que fracturar y convertirla en completa y disminuir la angulación, y después colocar el tubo de yeso o la de fibra de vidrio. Y ahí depende qué capacidad tenga el hospital o el paciente para usar el diferente material. La fractura del disco de crecimiento es esta fractura, perdón. ¿Sí? Hola. ¿De qué manera se fractura? O sea, la de tallo verde, así con las manos, ¿hay algún instrumento? Y con las manos. Lo que se hace es que se agarra el borde superior con el dedo gordito. Como si fuera un palo, como si fuera un palo. ¿Ah? Como si fuera un palo, se termina de fracturar. Exacto, como si fuera un palo. Se hace compresión con el dedo gordito y con el índice, y se hace compresión para ¡tocs! Y cuando se da el tronido se sabe que está fracturado. De ahí se vuelven a tomar proyecciones AP lateral para ver qué angulación tienen, y después se decide colocar el yeso. Okay. En el caso de la fractura del cartílago de crecimiento, es una fractura complicada, porque miren aquí, usted está partido, este es el disco de crecimiento. Si esto queda así, puede formar una grada. Esto se puede bajar porque es el fragmento más separado de todo el hueso compacto. Se puede separar y generar una grada. Si se pegan formando una grada, esto va a generar una erosión que destruye el cartílago y genera una artrosis. Lo otro, si no se pega, esto se puede necrosar porque la vascularidad interna es importante. Entonces lo que se pone un pin aquí, se mira que esté alineado, se coloca un pin para acercar estos dos fragmentos y se pone el yeso y el paciente queda estabilizado. En este caso el pin puede ser aquí, o en este caso el pin puede ser acá, pero aquí, si ustedes se fijan, hay un poquito de descenso, hay que subirlo un poquitillo, comprimirlo y poner un tornillo o un clavo. Ahí depende de la experiencia del médico qué es lo que va a colocar. Lo importante es que quede estabilizado y no nos vaya a provocar una artrosis como secuela de la región articular. Aquí tenemos otra fractura metafisiaria, la fractura de Collet. Hay dos fracturas que son parecidas, casi en espejo, la de Collet y la de Smith. La única diferencia es la angulación anterior o posterior. La angulación de Collet es posterior y la angulación de Smith es anterior. Entonces, ahí en ortopedia ustedes van a ver ese tipo de fracturas. Cuando digo angulación, estoy refiriendo, este es la cabeza del radio, esto es un segmento fracturado, entonces aquí va y forma una angulación. Esta angulación se tiene que corregir. Ahora, si la angulación esta angulación es posterior, es una fractura de Colles. Pero si esto fuera al revés, el hueso va para acá y el otro va para acá, la angulación va para adentro y eso se llama de Smith.
Solo son nombres que adquieren según su descubridor o la persona que la graficó, le pone su nombre y todo eso. Por eso en ortopedia van a encontrar un montón de nombres, pero son dedicados a las personas que lo describieron. Aquí vamos a hablar de forma general de una fractura metafisiaria con una angulación posterior. Esos son los tipos de fracturas que ocurren en niños. Ahora, de acuerdo a frecuencia, o sea, de acuerdo a localización, esto es importante cuando hablemos de esto. Ahí hablamos de los 4 tipos que van a haber de fracturas normales en los niños. Aquí vamos a hablar de los lugares donde hay fracturas en los niños. Si está fuera de estos lugares, como hablamos en la primera clase, si hay una fractura en niño fuera de estos lugares, siempre hay que considerar la posibilidad de maltrato. Por ejemplo, ¿es frecuente ver una fractura de antebrazo y codo en los niños? Sí, los tipos de caídas producen fracturas de mano, de antebrazo, hasta del codo si el impacto fue severo, pero no de húmero. Es muy rara. Ahora, donde tienen que estudiar ustedes es a qué velocidad fue y con qué impacto fue. Cayó con las 2 manos, a qué velocidad y contra qué pegó. Entonces te pueden decir, bueno, el impacto fue severo y la fuerza de energía se desplazó superior. Entonces ahí ustedes pueden creer que hay una fractura de húmero. Pero si les vienen con la historia que vino y se cayó y pegó de lado con el brazo, ya no es creíble la fractura de húmero, a menos que haya pegado con un tubo, directamente con un tubo, y que el tubo no estaba en el suelo, sino que era un tubo que estaba en el aire. Ahí sí podemos creer que es una fractura de húmero, pero de lo contrario no. Entonces, por eso el interrogatorio es importante para saber cómo fue el impacto o la caída. También pueden haber fracturas de tobillo y tibia. Sí, las potras son frecuentes tener eso. O a la gente que le gusta jugar con piedras también. La fractura de clavícula, frecuentísimo, sobre todo en juegos, en los que juegan fútbol, otras, en otros países en los que juegan fútbol americano, es frecuente tener fracturas. Pero recuerden, el fútbol americano sigue siendo en adolescentes, empiezan como adolescentes, ¿no? Entonces todavía es frecuente ver ese tipo de fracturas. Fuera de estas, encontrar fracturas de cráneo, estamos hablando de un trauma severo. Lo va a tener en un accidente automovilístico, sí, pero no en una caída. Fractura de costillas, lo va a tener en una caída si con frecuencia los niños meten las manos. ¿Por qué va a tener fractura? Mucho menos una fractura de fémur. Es el hueso más fuerte del cuerpo. Una fractura ahí significa un trauma severo. No se va a fracturar fácilmente. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. De ahí tenemos las fracturas que hablamos por estrés. Estas fracturas por estrés son aquellas fracturas que aparecen en pacientes que hacen actividades repetitivas o consecutivas que requieren mucho esfuerzo y que generan mucho desgaste. Por ejemplo, en corredores, en todo tipo de atleta, en bailarinas de ballet, en saltadores, en actividades en potro, ¿qué más? En actividades como taekwondo, karate, que hacen movimientos repetitivos constantes, que no solo pueden generar lesiones de huesos, sino también de ligamentos, pero que también pueden provocar arrancamiento de las inserciones musculares con fragmentos de hueso. A eso le llamamos todo eso fracturas por estrés. También en estas están involucradas las lesiones que se presentan por sobrepeso. Estas fracturas de estrés son como resultado de una acción muscular repetitiva
sea, no es de vez en cuando, es repetitiva, que supera la fuerza del hueso, o sea, la capacidad del hueso. Y es tan constante que la remodelación normal del hueso se vuelve lenta. Entonces la lesión se vuelve crónica. Como les decía, también se pueden presentar en sobrepeso. Aquí tenemos una imagen radiológica de una paciente adolescente. ¿Cómo sé que es adolescente? Porque el disco de crecimiento no se ha consolidado y que tiene una banda blanca. La radiografía no mira los tejidos blandos, pero es una rodilla que llegaba hasta acá. Es en una paciente que tiene sobrepeso y genera bandas de estrés. Si le tomamos una radiografía a la otra rodilla, encontraremos esta misma banda. ¿Cuándo desaparecen? Cuando disminuye el sobrepeso. También hay por movimientos repetitivos, ¿sí? Como por ejemplo las lesiones del calcáneo. En el calcáneo hay un momento en que se forma una lesión que ustedes van a conocer como espolón calcáneo. El espolón calcáneo es la formación o la osificación de un tendón en su inserción. ¿Por qué? Por movimientos repetitivos que impactan. Por ejemplo, ¿en quienes se pueden presentar? En personas que usan zapato alto, por ejemplo, de tacón de punta. Recuerden, cuando usan tacón alto, sobre todo las chicas que usan tacón alto o en punta o en aguja, como le quieren decir, y lo usan muy frecuentemente, la forma de posicionar el pie es impactar el talón, sobre todo cuando no están acostumbradas, impactan el talón primero. Es importante esto porque el pie tiene una distribución de peso. Esta distribución de peso no es equitativa. Por ejemplo, la región anterior del pie tiene aproximadamente un 60% del sostenimiento del peso y el talón un 40%. Es menor. Cuando ustedes cambian el ángulo normal del pie, o sea, elevar el talón, generan una alteración en el sostenimiento del peso. Disminuyen el 40% del talón a un 20% e incrementan el 60% de la región anterior a un 80%. ¿Dónde son los puntos de sostenimiento del pie? El talón, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Cuando se incrementa mucho el peso sobre las cabezas de los metatarsianos del quinto y el primero, ese aumento de peso provoca desbalance. Lo que hace el pie es aumentar la sustentación. ¿Cómo hace esa sustentación? La única forma es ampliar el ancho del pie. ¿Cómo? Aumentando el ángulo que forma el primer dedo. En la siguiente imagen se lo voy a mostrar mejor. Pero hay aumentar, lo que hacen es, normalmente, vamos a poner esta línea, vamos a poner una siguiente línea. Normalmente, este es el primer metatarsiano, este es el primer dedo, y hay una angulación que esto es normal, completamente normal. ¿Qué pasa cuando aumentan el peso ahí? Entonces, este ángulo se vuelve diferente, más pronunciado, pero hace que la cabeza del primer metatarsiano se salga hacia afuera. Eso lo conocen con el nombre común de juanete. El nombre común médico, el que usamos nosotros, se llama algus valgus. Se escribe algus con H y doble L, algus valgus con B pequeña, U y S. Ese algus valgus se vuelve bilateral. Es doloroso porque alteró la articulación y el posicionamiento y provoca dolor.
Eso ocurre más en mujeres que usan mucho tiempo zapato alto y a la vez con punta cerrada. Aumentan ese ángulo. Entonces es importante porque todos esos generan microtraumas. Las caídas de impacto de los corredores, cuando saltan y caen, muchas veces pueden fracturar los metatarsianos y al fracturarse pueden romper las corticales y no ser visible en un principio. Son dos pacientes diferentes, pero tenían la misma lesión. En este paciente es en el primer día y radiológicamente no se nota nada. Este es otro paciente que tuvo dolor, no le hizo caso, le hicieron estudios radiológicos 4 semanas porque persistía el dolor y ya lograron ver el callo óseo. El problema es que este pie no fue inmovilizado, por lo tanto, este callo óseo tiene algunas alteraciones y va a generar un pie doloroso. Entonces, eso es importante. ¿Se acuerdan hace poco que les dije la angulación? Esa angulación es precisamente esta, que está aquí. A esa angulación me refería. Entre más se salga esto, se forma un juanete. La sustentación también lo apoyan estos huesos que están aquí para que se vean estos huesos sesamoideos. Uno se va hacia adentro y el otro se va hacia afuera y eso aumenta la sustentación en los pacientes. Entonces, para eso sirven, ¿no? Esos son huesecitos que aumentan la estabilidad. Sin ellos, muchos pacientes se pueden caer, al igual que alterar la angulación que tenemos, y aquí no se mira completa la pierna, pero hay una angulación que forma un hueco en la planta del pie, que es como una formación de ventosa, da equilibrio. Los pies planos es cuando pierden esta angulación y como no la hay, no forma esta ventosa. Al no formar esta ventosa, tienden a caerse. Todo eso es anatómico. Entonces, todo esto son traumas o microtraumas por estrés. Por ejemplo, aquí tenemos otra paciente, ¿verdad? Tiene una fractura transversa de la sínfisis púbica. Esta puede ser una paciente de un parto distóxico. Esto puede ocurrir en una atleta que usa potro y cae y golpea, puede suceder. O menos raro va a ser en un accidente automovilístico, porque si se fractura la sínfisis púbica, no va a ser una simple fractura. Normalmente hay una diástasis. Cuando hay diástasis de la sínfisis púbica o una fractura transversa de la sínfisis púbica, nunca se olviden de descartar lesión uretral y de vejiga. Si tienen un paciente con trauma y accidente automovilístico y tienen una diástasis de la sínfisis del pubis, obligatoriamente ustedes tienen que investigar si existe lesión uretral, o de vejiga urinaria. Eso es importantísimo. Aquí tenemos otro paciente con una fractura de un hueso sesamoideo. Miren, está fragmentado. Aquí hay que poner un pin para estabilizarlo, para que no quede un pie doloroso. El otro tipo de fracturas son fracturas patológicas. ¿Qué hablamos de fracturas patológicas? Las fracturas patológicas son aquellas que aparecen con mecanismos simples o sencillos, como ser, me di un golpe con una puerta, me di un deslizón y me detuve de un tubo y al detenerme el tubo me fracturé, o como el caso que vi, bueno, el año pasado fue un muchacho de 30 años, estaba jugando fútbol y en eso hizo una chilena y una vez que hizo la chilena, la pierna se le fue para abajo y cuando acordó tenía 2 articulaciones, una en la rodilla y una en la parte de arriba, con un dolor exquisito.
Y la pregunta es, pero si nadie lo volvió, ¿cómo se fracturó? Ya existía en él ya una lesión preexistente, a eso se le llama fracturas patológicas, como en este caso. Aquí hay una fractura. Recuerden, es un paciente mayor, ya está soldada la epífisis, diáfise y metáfisis. Entre la diáfise y metáfisis hubo una fractura transversa porque había una lesión negra. Si ustedes la miran, aquí hay la curvatura de la lesión negra, aquí está abajo. Ya existía una lesión preexistente. Esa lesión preexistente provocó, miren la cortical de aquí abajo y miren la cortical de aquí arriba. Es una cortical delgada, tan delgada que con un pequeño movimiento se rompió. Es como tener una tacita delgada. Entonces cualquier movimiento lo puede romper. Esto es por una lesión preexistente que puede ser benigna o maligna. Benigna como un quiste óseo congénito, maligna como una metástasis. Este es un caso en un fémur, esto es un caso en un húmero, pero de un paciente adolescente. Una lesión lítica como esta, miren cómo está delgada la cortical, puede significar mucho, benigno o maligno. Agregar la historia clínica va a ser fundamental, porque puede ser un cáncer de Ewing, un quiste óseo, un quiste aneurismático, en fin, una metástasis, wow, una variedad de cosas. Entonces, la anamnesis es fundamental. Proyección siempre AP y lateral. Aquí, mira, a mí no toques mucho, una proyección AP y lateral porque está impactada, no está desplazada, un medio movimiento la podemos desplazar. Claro, en este paciente normalmente van a introducir un clavo intramedular y van a hacer un curetaje. Curetaje quita todo este tejido, porque este tejido es un hueco. El clavo intramedular es para estabilizar y después meten relleno de cemento con tejido de médula ósea que lo sacan de la cadera y lo introducen como relleno ahí. También tenemos las fracturas de los ancianos. Las fracturas en los ancianos, lo más frecuente que miramos son fracturas de muñecas, porque meten las manos, y fracturas de cadera. Sobre todo en los mayores y en mujeres es más frecuente. ¿Por qué? Por la osteoporosis. La osteoporosis puede generar fracturas de cadera y el encamamiento en una persona ya muy añosa incrementa la mortalidad. Entonces, normalmente es más frecuente entre 80 y 85 años. Rara vez se va a ver en pacientes de 30 a 40 años. Y hoy por hoy se está viendo mucho más este tipo de fracturas por varios factores. Los pacientes ancianos, en algunos países sobre todo, hay poblaciones que son más ancianas, no hay nadie que cuide de estas personas, sus hábitos alimenticios también no son adecuados y todo eso genera una serie de problemas con respecto a esto. Aquí tenemos una fractura de muñeca. La mayoría de estos pacientes no se pueden operar y solo se alinea y se pone un clavo o dos clavitos de fijación y se espera el tiempo necesario para eso. Posteriormente hay que hacer fisioterapia, cosa que no se hace en niños, pero las fisioterapias sí se hacen en pacientes adultos. En el caso de la fractura de cadera, vamos a hablar cosas simples, es profunda, es extensa. Hablar de fractura de cadera, les voy a tratar de hablar lo más simple. La fractura de cadera se divide en lesiones extracapsulares y lesiones intracapsulares. Hablaremos que extracapsulares hay alrededor de 4 fracturas y las extracapsulares hay 2 fracturas. Dentro de las intracapsulares estamos hablando que son fracturas que están en el interior de la cápsula articular.
Dentro de estas fracturas se encuentran las fracturas de cabeza, que las fracturas de cabeza pueden ser fracturas sencilla o compleja, compleja cuando es multifragmentaria, sencilla cuando solo es un fragmento, complicada cuando compromete la cabeza y el acetábulo. Las otras tres son fracturas que tienen que ver con el cuello del fémur y se le llamarán aquella que está cerca de la cabeza fractura subcapital, aquella que está en medio transcervical y aquella que está cerca de los trocánter mayor y menor se llama basicervical. Hasta aquí son las fracturas intracapsulares. Las extracapsulares son las fracturas que comprometen el trocánter mayor con el menor. Y aquellas que están por abajo del trocánter, que se llaman subtrocantéricas, que son las dos extra capsulares. Aquí un diagrama para ayudarlos un poco. Aquí tenemos la subcapital, la transcervical, la base cervical, la transtrocantérica y la subtrocantérica. Entonces, estas son las clasificaciones. De acuerdo a cada una de estas fracturas, es el pronóstico, el tratamiento y el material que se va a usar para su recuperación. Hay reemplazo total o parcial de cadera. Eso lo decidirá en el momento de realizar los estudios radiológicos y muchas veces se complementa con tomografía para ver los grados de angulación, los grados de colocación de la placa tornillo, de la resección, si fuera necesario, de la cabeza y cuello, y colocar un implante parcial, o si hay fractura del acetábulo, complementarlo con un reemplazo total de cadera, que ya es otro tipo de cirugía. El riesgo de estas fracturas, si ha tenido una fractura de cadera anterior, la posibilidad que tenga otra es alta. Hemos visto casos de pacientes con fractura de cadera en la cual se le colocó una placa tornillo que se vuelven a caer y terminan fracturando los pernos de la placa tornillo y eso se vuelve todavía más complicado. El sexo más frecuente es el femenino. Los pacientes de bajo peso es peor. ¿Por qué? Porque no tienen colchones de grasa. No tener colchón de grasa, el impacto es mayor. Las enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, el hipertiroidismo, lo aumentan. La falta o alteración en la ingestión de la vitamina D y calcio también lo incrementan. Un paciente que no tenga actividad física, ustedes recuerden, la actividad física provoca introducción de calcio a nivel de los huesos. Si esto se disminuye, la frecuencia de fracturas será mayor. El tabaquismo, además de producir 10 cánceres diferentes, también incrementa la osteoporosis y aumenta la frecuencia de este tipo de fracturas. Por último, tenemos aquellas fracturas que se llaman fracturas especiales. Son fracturas de un impacto severo. Aquellas fracturas que la mayoría son por accidentes de automóvil, muy frecuentes en accidentes de moto. Muchas de ellas, si son en automóvil, es porque el trauma fue extremadamente severo o por la falta de uso del cinturón. Como sea, son lesiones de alto impacto y los pronósticos son reservados. Ustedes las conocen como fracturas de Lefford. Han de haber escuchado alguna vez de ellas. Existe la Lefford 1, la Lefford 2, la Lefford 3. El grado aumenta la severidad y la mortalidad. Una Lefford 1 es una fractura que involucra solo el maxilar superior. La Lefford 2 es una fractura que involucra el maxilar, el seno maxilar y la base o el piso de las órbitas, con compromiso también de los senos etmoidal y el tabique nasal. La Lefford 3 es una fractura que involucra
la parte basal externa e interna de las órbitas, compromete el hueso esfenoidal y es una fractura que puede comprometer hasta las meninges. La fractura se extiende hasta el hueso temporal y puede llegar hasta niveles que se convierten en una fractura como en tapa, que llega hasta la región posterior. Por eso es su mayor severidad y mortalidad. Aquí un dibujo para representar lo que significa una fractura Lefort 1, una fractura Lefort 2 y una fractura Lefort 3, donde involucran los cigomáticos y puede extenderse el hueso temporal. Aquí es la descripción, que ustedes sepan un poquito más del contexto y por qué se vuelven tan severas al llegar a la una Lefort 3. También existen otro tipo de fracturas, como cara del tercio superior de la circunferencia craneofacial, el tercio medio de la región maxilar, el tercio de la región mandibular. Todos son traumas de gran impacto. Normalmente, como les dije, están asociados en accidentes automovilísticos y son con este tipo de mecanismo. ¿Verdad? El no usar cinturón, tanto el piloto como el copiloto provocará eso. Hay veces casos, sobre todo el copiloto, que puede salir eyectado su cabeza y su cara hasta el vidrio delantero y quedar impactado y provocar lesiones severas en cara. Los estudios radiológicos no son recomendables, o como cuando hablo de estudio radiológico convencional, o sea, la radiografía de cara, no están recomendados en pacientes con traumas de este tipo, porque como son de gran impacto pueden estar asociados a lesiones cervicales. El estudio de elección es la tomografía. Aquí tenemos tres casos, los tres casitos. Vamos a ponerle Juancito a un paciente de 40 años que tiene un accidente en moto. Como consecuencia recibe trauma en cara. Esto sucedió porque él iba ingerido bebidas alcohólicas. En una vuelta se deslizó su moto. Como iba todavía con efectos del alcohol, no se había amarrado su casco. Salió proyectado de su moto, su casco salió volando, después él salió volando y cayó en el pavimento, justamente en el cruce entre una calle y una avenida. En lo que cayó, iba pasando un carro y le pasó la llanta por la cara. Esa no es la cara de Juancito, simplemente están viendo una cara edematizada de Juancito. O sea, él no es cara redonda, sino que cara alargada. Y por dentro, Juancito es así. No es Lefort 1, ni 2, ni 3. No está clasificada porque es una fractura multifragmentaria de la cara con compromiso del maxilar inferior, maxilar superior, órbitas, hueso etmoidal, hueso frontal y hueso cigomático. Es una fractura extremadamente complicada. La morbimortalidad es increíble y el manejo de este paciente es multidisciplinario, en la cual entra el neurocirujano, el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo, el anestesiólogo, el radiólogo, el maxilofacial, el gastroenterólogo, creo que ya dije el otorrino también, entra el nutricionista, porque el manejo de él es extremadamente complejo. La mortalidad en las próximas 2 semanas es altísima por infecciones secundarias. Pueden ser neuroinfección o neumonías, etc. Y como está edematizado, todos los huesos están proyectados hacia afuera y por eso se ve como una persona gordita, pero cuando el edema pase, todo esto se va a hundir y al hundirse va a generar compresiones nerviosas y vasculares. Aquí proyecciones con angulaciones para que ustedes miren el nivel de fracturas que tiene en todas las partes. Miren esta parte del maxilar inferior, miren las fracturas del maxilar superior con los senos paranasales, que ya eso implica contaminación, con el seno etmoidal, con el
parte del techo de las órbitas, igual que el hueso frontal, y en forma lateral miren fragmentos de la región posterior de la órbita. Significa que el nervio puede estar dañado también, al igual que el globo ocular. Entonces la ceguera se incrementa, etc. Aquí otra proyección para que ustedes miren la magnitud del trauma. Las operaciones pueden ser entre 16 y 20. Aquí tenemos otro paciente. Esta paciente, la única diferencia con Juancito es que no tiene fractura en el frontal, pero de ahí tiene fracturas en todo. Es más, el maxilar tiene múltiples segmentos. Esta paciente de 35 años estaba dormida sin cinturón, el carro impactó y ella salió proyectada su cara hacia el vidrio delantero. Quedó marcado su cara en el vidrio. Recuerden que los vidrios delanteros, bueno, todos los vidrios de los carros ahora, no se cortan en pedazos, sino que se fragmentan, ya que hay una tela en medio que mantiene los fragmentos unidos. Y alguien se puede sostener ahí. Y eso es lo que pasó con esta paciente, y tiene fracturas del maxilar múltiples, ¿verdad? Las órbitas están múltiplemente fracturadas, igual que el maxilar y el etmoidal y el tabique nasal. El maxilar inferior es el que más sufre, igual que el cigomático, tiene fracturas. La complejidad exactamente igual. Por último, tenemos una paciente. Esta paciente de 30 años de edad fue herida con un arma de fuego. La arma de fuego en realidad no le impactó, pero era una calibre 45 y pasó rozándole la piel. La onda expansiva que provoca esa bala fue la que provocó fractura multifragmentaria o conminuta del hueso temporal en su mayor porcentaje. Recuerden, el hueso temporal es el más delgado, menos resistente a un impacto. Recuerden que ahí sale el nervio facial. Recuerden que también internamente está la arteria meningia. La onda expansiva en este caso llegó hasta la arteria cerebral media. La paciente murió 3 días después porque generó un infarto masivo del hemisferio derecho, secundaria a la onda expansiva, que dañó la arteria meningia media y dañó la arteria cerebral media, provocando trombosis, que generó un infarto, y eso fue lo que murió la paciente. Entonces, es importante tener toda una historia clínica para saber qué decir. En este caso, es un caso médico legal, no pude, todos los estudios fueron confiscados, solo pude obtener algunas partes del estudio. En la tomografía cerebral, donde mostraba la muerte cerebral, no la pude obtener, ya que todo eso se llevó a médico legal. No sé si tienen dudas o preguntas. Doctor, en una cirugía, en cuanto a las lesiones LEFOR 2, LEFOR 1, ¿qué se hace? ¿Se pone una placa o qué? Tienen una fijación. Ahí lo maneja mucho más esto el maxilofacial que el ortopeda. En realidad, a veces entran, dependiendo del compromiso, si fuera una LEFOR 3, a veces puede haber compromiso oftálmico, entonces entra el oftalmólogo. Una LEFOR 2, a veces puede estar compromiso de los senos, entra el otorrino con el maxilofacial. Si es una LEFOR 1, la mayoría de veces lo maneja solo el maxilofacial. Y el instrumento o la instrumentación dependerá de la experiencia que va a usar él. ¿Algo más? ¿Otra duda? Doctor, ¿Sí? parece que mencionó que en niños no se hacía rehabilitación física. No. ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el motivo? La recuperación. La recuperación en los niños es rápida y el niño en el espacio articular tiene un poco más de líquido. Entonces el niño le quitan el yeso y empieza inmediatamente a mover. No tiene
sus inserciones tendinosas tienen más líquido, sus cápsulas articulares tienen más líquido, la recuperan rápidamente. Un adulto, los movimientos se vuelven más lentos, la cápsula pierde líquido, la falta de movilidad genera osteoporosis, osteopenia. Entonces todo eso genera que hay que estimular nuevamente ese hueso para que se calcifique. Los tendones se endurecieron, entonces hay que darles nueva movilidad, entonces se requiere fisioterapia, mientras que en un niño todo eso no sucede. Si no, ve a un niño, quítale un yeso y ya está haciendo cualquier travesura. Un adulto, quítale un yeso, le dicen que haga algo, mueve y ya empieza a decirle que le está doliendo la muñeca o donde esté fracturada. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿No hay más dudas, comentarios? De parte mía no. Bueno, si no lo hay, entonces hoy concluimos con la clase de músculo esquelético. El examen será el día viernes a las 5, ¿verdad? Sí, doctora, a las 5 está bien. Ok. Vaya. Bueno, que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Espero se siente mejor.